Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza con el tema la resurrección de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, esto es el domingo, María Magdalena fue al sepulcro donde habían enterrado el cadáver de Jesús. Y cuando llegó, vio que la piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido quitada. Y dice la palabra de Dios que María Magdalena salió corriendo a decírselo a Pedro y a Juan, dos discípulos de Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Y cuando llegaron, efectivamente vieron que la piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido quitada. Y cuando entraron al sepulcro, tampoco vieron el cadáver de Jesús. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que en ese instante ellos entendieron lo que Jesús les había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que María Magdalena se quedó llorando en el sepulcro. Y cuando vio, o mejor dicho, y cuando miró hacia el sepulcro, vio allí a dos ángeles que estaban vestidos de blanco. Y dice la palabra de Dios que los ángeles le dijeron a María Magdalena: mujer, ¿por qué llora? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dice la palabra de Dios que en ese instante se le apareció Jesús a María Magdalena y le dijo: María, ¿por qué llora? Y dice la palabra de Dios que en ese instante María reconoció, es decir, María Magdalena reconoció que era Jesús y le dijo: Maestro, y fue y lo abrazó. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero tú ves y dile a mis hermanos que yo voy al Padre, que es el Padre de ustedes. Y dice la palabra de Dios que María Magdalena fue y le contó a los discípulos lo que Jesús le había dicho. Aquí, hermanos y hermanas, hay dos enseñanzas grandes para todos nosotros. La primera es que hay tres testigos presenciales de ese hecho que testifican que Jesús resucitó. Y esos testigos son Pedro, Juan y María Magdalena. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay duda de que la resurrección de Jesús fue una realidad. Y la otra enseñanza para nosotros es que la resurrección de Jesús fue una resurrección física y no espiritual, porque Jesús no tenía pecado. Vamos a aclarar esto con un poquito más de profundidad. Así como existe la muerte física, existe también la muerte espiritual. La muerte física es cuando el espíritu sale del cuerpo. A ese hecho es que el hombre entiende como muerte física. Ahora,
La muerte espiritual para Dios es cuando el hombre o la mujer cae en pecado. Cuando los hombres y las mujeres caemos en pecados, espiritualmente estamos muertos para Dios. Y esa es la muerte que Dios valora, hermanos y hermanas. En el caso de la resurrección, así como existe la muerte física y la muerte espiritual, también existe la resurrección física y la resurrección espiritual. En el caso de la resurrección de Jesús, fue una resurrección física, porque lo que el Padre hizo fue que ordenó que el Espíritu de Jesús entrara de nuevo a su cadáver. Y al entrar de nuevo a su cadáver, entonces el Hijo de Dios apareció en esta tierra nuevamente hecho hombre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Porque la resurrección espiritual se da, hermanos y hermanas, cuando una persona se limpia de pecados y al limpiarse de pecado recibe el Espíritu Santo. En el instante que esa persona recibe el Espíritu Santo, ha resucitado espiritualmente hablando, porque ha pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en este capítulo. Jesús se aparece a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que al llegar la noche de aquel mismo día, es decir, el domingo, los discípulos de Jesús se encontraban reunidos en una casa a puertas cerradas, por temor a los judíos. Y dice la palabra de Dios que Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Dicho esto, Jesús les mostró las heridas de las manos y el costado. Y dice la palabra de Dios que ellos se pusieron muy contentos cuando vieron a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús nuevamente les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, a este mundo, a enseñar su palabra, así yo los envío a ustedes, a enseñarle a la gente la palabra de mi Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retengan sus pecados, les serán retenidos. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer una aclaración, porque los únicos que tienen poder para perdonar o retener pecados son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el Espíritu Santo utilizaba, o mejor dicho, utilizó a los discípulos de Jesús para perdonar o retener pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Como hoy en día el Espíritu Santo puede utilizar a cualquiera de nosotros para perdonar o retener pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que como en esa primera reunión que Jesús hizo con su discípulo después de su resurrección,
no se encontraba Tomás. Cuando Tomás llegó, los discípulos le dijeron que se habían reunido con Jesús. Pero Tomás les dijo: si no veo en su mano las heridas que le produjeron los clavos, ni veo la herida de su gotado, yo no creo en lo que ustedes me están diciendo. Y dice la palabra de Dios que 8 días después de esa primera reunión, nuevamente los discípulos de Jesús se encontraban reunidos en una casa a puertas cerradas. Y dice la palabra de Dios que Jesús entró a la casa y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y dirigiéndose a Tomás, Jesús le dijo: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No sea incrédulo, le dijo Jesús a Tomás. Y dice la palabra de Dios que entonces Tomás exclamó: mi Señor, mi Dios. Y Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque en este mundo, para la gente creer tiene que ver. Pero dice la palabra de Dios que dichosos son los que creen sin haber visto. O dicho de otra manera, solamente entrarán al reino de Dios los hombres y las mujeres que creen en Dios sin haberlo visto. O dicho de otra manera, solamente volverán al reino de Dios los hombres y las mujeres que aplican la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte finalizamos el análisis del capítulo 20 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.